Bienvenidos una vez más a la materia de valores cristianos al quinto año secundario. Para mí siempre será un gusto poder llegar a ustedes a través de este medio y saber que Dios está bendiciendo sus vidas. Estamos siempre orando por cada uno de ustedes y sus familiares y esperamos en Dios que todo marche bien. Esperamos también el día en que pueda verles, el que podamos una vez más volvernos a juntar, ¿sí? Es para mí un gusto y en esta mañana el tema que vamos a trabajar tiene que ver con uno de los temas que es muy del día, ¿sí? Y hablemos del divorcio. Yo creo que este es uno de los temas en que muy pocas veces se ha hablado, pero es muy común. Ahora cada vez más el número de divorciados es mayor. Y considero de que sí necesitamos hablar desde la perspectiva bíblica. Tal vez ustedes han visto, conocen a alguien que de alguna manera ha tenido que caminar por este tramo llamado divorcio. Y es necesario decir algunas cosas desde la perspectiva bíblica, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Aprender a escoger a nuestra pareja según los parámetros de Dios, porque es la única manera de evitar los divorcios, ¿sí? Creo que Dios ha establecido algunos parámetros mirando el bienestar de las personas, de cada uno de nosotros, ¿sí? El texto bíblico dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Creo que esa es la parte más importante en un aspecto de la verdad, saber que los dos serán una sola carne. Hablemos de divorcio, hablemos un poquito de divorcio. En este día estaremos hablando de uno de los temas más controversiales y que más se discuten y es desobedecido por algunas personas. Claro, es controversial porque siempre se está pensando y hasta cuándo y por qué y siempre se discute aún en los planos legales y bueno, mucha gente lamentablemente va por ese camino y por eso dice que es desobedecido por algunas personas porque varios conocen y saben que cuando se casan no están pensando en el divorcio, sino pensando en el matrimonio, ¿sí? En realidad, este tema acerca del divorcio ha sido causa de división en muchos lugares. El tema en sí es causa de discusión, de división, y esto por causa de que si se puede divorciar a alguien o no, siempre se ha dicho, ¿se puede o no se puede divorciar? Que sí se puede casar a alguien después de haberse divorciado o no. Es otro de los temas. ¿Qué va a pasar con las personas que se divorcian? ¿Tienen que quedarse así o tienen que volverse a casar, rehacer su vida, ¿no? Son los puntos más polémicos, ¿no? Pero hoy veremos ciertos puntos de vista al respecto, puntos de vista bíblicos, es decir, lo que Dios dice al respecto, ¿sí? Este tema es muy importante tocarlo, ya que la mayoría de ustedes algún día buscarán alguna pareja para unirse a ella en matrimonio y no deseamos que incurran en un divorcio. Claro, ustedes no están pensando en quedarse solteros toda la vida. Ustedes están pensando en algún momento encontrar a alguien y que sea la voluntad de Dios, se casen. Pero si se casan tampoco están pensando en el divorcio, ¿sí? Están pensando en mantenerse siempre juntos y bueno. Número uno, ¿qué debemos entender? ¿Qué debemos saber? En primer lugar, Dios no lo permitía. Y eso es lo que debemos saber desde el inicio. Dios nunca lo ha permitido. Y no lo permitía Dios, porque esto no era algo que surgía desde la voluntad de Dios, sino surgía desde la persona, ¿no? Y el hombre, ¿por qué Dios no lo permitía? Miremos al inicio, Génesis capítulo 2, versículo 18, dice de la siguiente manera, ¿sí? Cuando habla acerca del hombre en el huerto de Edén, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo, como una referencia puntual. El hombre no puede estar solo. Así que el hombre no ha sido diseñado, ni el hombre ni la mujer ha sido diseñada, han sido diseñados para estar solos, ¿sí? Él quiso que fuera uno. En el matrimonio, Dios quiso que fueran una sola carne, ¿sí? Mira lo que dice en Génesis capítulo 2, versículo 24, y cuando Dios empieza hablando acerca de Adán y Eva, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es el propósito de Dios. Primero, que no esté solo. Y segundo, si se casa fueran los dos, una sola carne, sean uno. No está pensando en divorcio, no está pensando en separación, sino en fundir dos personas en uno.
Es la idea de Dios en cuanto al matrimonio. Así que Dios nunca lo quiso, ¿sí? Podemos decir entonces que Jesús responde de la misma manera que Dios lo estableció. Cuando en algún momento le preguntaron a Jesús y acerca del matrimonio, ¿qué fue la respuesta de Jesús? Años más tarde, mire lo que dice en Mateo 19, 5 y 6, dice, y dijo, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Responde igual que Dios, como las palabras de Dios usando ahí. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre, son una sola carne. Son las palabras de Jesús. Ahora, la pregunta es la misma que le hicieron a Jesús en Mateo 19:7. Mire lo que en Mateo 19:7 dice. Y le dijeron, pues, ¿qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Y le dijeron, ¿por qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Y veamos la respuesta aquí. En segundo lugar, en primer lugar, cada uno de nosotros debemos entender, Dios no lo diseñó así. No es el propósito de Dios. Pero a esa pregunta que le están haciendo a Jesús, ¿por qué entonces Moisés permitió el divorcio? Dice la respuesta, se permitió por causa de la obstinación del ser humano. ¿Qué significa eso? Por causa de su propio pensamiento, obstinado, por su deseo de hacerlo. No es el deseo de Dios, es el deseo humano. Mira lo que dice Mateo 19:8, dice, y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, para más al principio no fue así. Algo muy importante, al inicio no fue así. Dios nunca quiso que sea así, él nunca deseó que sea así. Fue la gente por su duro corazón, su obstinación. ¿Era permitido divorciarse? Por gusto, sí. Mira lo que dice. Claro, en aquel tiempo sí. Y fue la obstinación de la gente, la presión de la gente. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 24. En la ley de Moisés podemos ver que él lo establece por el duro corazón del ser humano, más no, Dios no lo deseó. Deuteronomio 24. Cuando algún cuando alguno tomare mujer y se casara con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribiría carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Era algo que ellos habían creado, ellos habían formado desde su propia perspectiva. ¿Era permitido volverse a casar? Si quería. ¿Sí? No estaba diciendo que sí, sino era algo que sí quería. ¿Sí? Así que nos queda solo ver lo que Dios a través de Jesús dijo acerca de que si se permite o no el divorcio, de que si pueden volver a casarse o no. Veamos lo que podemos decir bíblicamente acerca de esto en los labios de Jesús. ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús? Que Jesús nos enseña la realidad y la verdad. Dos cosas importantes, la realidad y la verdad. Vamos a empezar con la realidad. En realidad no es permitido. Y esto en las palabras del Señor Jesús. Estábamos leyendo el libro de Mateo capítulo 19. Vamos a volver al libro de Mateo capítulo 19, el versículo número 8. Vamos a ver lo que dice ahí. Mateo capítulo 19, versículo número 8. Vamos a mirar lo que estaba diciendo ahí, ¿no? Mateo 19, 8 dice, y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pues al principio no fue así. Dice, por la dureza de vuestro corazón. ¿Sí? En realidad no es permitido, ¿sí? Jesús nunca le dijo a los que le cuestionaban acerca del divorcio que era permitido, solo les dijo que era cierto que Moisés les había permitido, pero no era porque Dios lo dijera, sino porque ellos eran tercos y obstinados y deseaban salirse con la suya, así que ellos lo establecieron así, ¿sí? Así que de esa manera, ¿sí? En segundo lugar, la verdad de esto es que si hay autorización para el divorcio, y es solo por causa de fornicación o adulterio. Mira lo que dice 19:9. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudie a la mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adultera. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Dice que eh, es por causa de adulterio, de fornicación. Puede ser ahí, dice Jesús, ¿no? Puede ser ahí, ¿sí? O sea, si ha habido alguna situación de infidelidad, ¿no?
En cuanto si se pueda volver a casar después del divorcio, Jesús es claro también. Y él no mostró más. Él dijo, más le convenía al hombre quedarse así. Si alguien se divorcia por otra causa, que no sea el adulterio y la fornicación, y se casa con otra u otro, está adulterando. Y esto no es permitido para un hijo o una hija de Dios. El vivir en ansiato o en fornicación no es la voluntad de Dios. Así que no era la voluntad de Dios esta parte, ¿sí? No nos equivoquemos, la Biblia es clara, la palabra de Dios nos da el punto de vista exacto en cuanto a esto. Así que lo hemos visto en este estudio, el divorcio entre dos cristianos no es permitido, excepto por causa de adulterio o de fornicación. Si es por cualquier otra cosa, lo puede hacer bajo su propia responsabilidad y criterio, pero asumiendo que está en contra de la voluntad de Dios y que debe atenerse a las consecuencias. Y eso es muy cierto. Debe atenerse a las consecuencias, ¿sí? Esperamos entonces que usted pueda entender. El divorcio solamente Jesús lo establece por causa de infidelidad de uno de los dos. Pero de caso contrario, no. Por cualquier cosa, no. De gusto, no. A veces porque no nos entendemos ya, divorcio, no. ¿Sí? Así que esto es algo muy importante. Actividades de aprendizaje, lea las indicaciones de la clase, observe el video de la clase y desarrolle la ficha de actividad. En la ficha de actividad usted tiene que responder a lo que se le está pidiendo, que mire el video, que tome los puntos principales y que usted pueda hacer un breve resumen de los puntos principales. Sin más por el momento, esperamos que Dios le bendiga y que usted pueda seguir investigando más sobre este tema. Dios le bendiga y le espero la próxima semana. Dios le bendiga.